Esta persona era una persona en este caso era una persona hiperfuerte y es una persona hipervaliente y de una fortaleza ejemplar. Eso es lo que hace que de pronto tú tengas fuerza de hacer el payaso o de hacer el idiota en una habitación de aislamiento. Creo que todos hemos tenido una relación en algún momento cercana con el cáncer. En mi familia ha pasado por ahí en varias ocasiones y la última ha sido más bien, más que con el cáncer, ha sido con el proceso de quimioterapia, inmunosupresión, trasplante de médula y curación. Com va ser el dia que et vas assabentar que passava això a la teva família? Un drama, es un drama. Pero siempre manteniendo mucha esperanza, mucha fe en la ciencia, en la investigación y sobre todo en la unidad familiar. Todo el proceso fue un infierno. Pero si estoy aquí hablando de esto también es porque después de ese infierno hemos visto la luz. Y lo cuento porque cuando estábamos en ese momento todas las noticias eran muy oscuras. Pero creo que hay que transmitirle a la gente que está pasando por un proceso así algo de esperanza, que las buenas noticias también suceden y que las cosas buenas también pasan. Y sobre todo también todo el equipo médico. Hubo un acompañamiento ejemplar. Te vuelven a hacer creer en el ser humano.